Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar número 77 de la Federación Nacional de Neonatología. Yo soy la doctora Alejandra Sánchez, soy pediatra neonatóloga y laboro en la Gineco 4 del IMSS. Agradezco al doctor Moisés Quiles y al doctor Gaspar Encalada la invitación para coordinar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hablar de ultrasonido pulmonar y como invitada está la doctora Mónica Eppelman. Ella es radióloga con una amplia experiencia en radiología diagnóstica, es profesora de radiología, también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida Central y es editora asistente de Pediatric Radiology. Ella tiene mucha experiencia en como procesos diagnósticos radiológicos para los pacientes pediátricos. Es una investigadora que ha influido ampliamente en el campo para utilizar el ultrasonido para diagnosticar, por ejemplo, parálisis diafragmática en niños y también algo muy importante para enterocolitis también. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros. La verdad pues mucha emoción la mía porque yo realizo ultrasonido pulmonar, entonces sé que es una herramienta muy importante y queremos saber la experiencia que tienen ellos. La doctora también ha trabajado, ha sido galardonada con múltiples premios y también pues tiene muchísimos estudios en publicación y pues esperemos nosotros ver qué es lo que nos comparte. Esperamos también que la sesión sea interactiva y por favor vayan haciendo sus preguntas para que al final de la presentación de la doctora podamos compartirlos con ella. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor y un placer para mí estar aquí. Eh, Díganme, háganme saber si ven mi presentación. ¿Ya ven la alcanzan a ver? Sí, Sí, doctora, sí, doctora, doctora. ya se ve bien. Perfecto. Entonces, otra vez, muchísimas gracias por la invitación. Yo trabajo en el Hospital Nemours en Orlando, en la Florida, y estoy aquí para servirles. Y vamos a tratar de hacerlo lo más simple que podamos. Como ustedes van a darse cuenta, yo soy nacida de Argentina, pero tengo un problema. No tengo ninguna financial disclosures, pero como verán, voy a tener que hablar un poquito Spanglish, porque ya hace muchos años que estoy acá y me falta el idioma, me falla el idioma. Pero mucho de lo que voy a hablar hoy lo pueden encontrar en este paper, la gran mayoría, incluso algunos de los videos están en ese paper. Y si tienen cualquier pregunta, por favor anótenlo. Este es mi email y siempre que necesiten algo, por favor, no duden en contactarme. Desde el punto de vista histórico, hace muchos años, en los años 70, se empezó a usar ultrasonido para el tórax y la gran mayoría fue iniciada por los cardiólogos que hacen ecocardiogramas, ¿cierto? Pero en los años 70, el doctor Goldberg, que es un radiólogo muy famoso de Filadelfia, empezó a hacer ultrasonido de tórax y la gran mayoría que hizo fue para masas mediastinales. Y ahí abrieron, digamos, las puertas. Y hubo muchos diferentes artículos, este del doctor Haller, que es un radiólogo pediatra muy conocido, que lo usó para caracterizar el fluido pleural, las efusiones pulmonares. Y hubo la verdad que los radiólogos andaban muy bien, incluso en los años 80 el doctor Miller hizo como esta especie de ultrasonido, pero que parece más como un tomógrafo computado, y hacía ultrasonido de esta manera, tratando, en vez de dar radiación, trataba de ver si podía recrear imágenes que son parecidas a lo que sería una tomografía computada. La doctora Rosenberg también hizo bastantes cosas, la doctora Benami, pero después hubo como un silencio en nuestro campo y el doctor Coley hizo esta hermosa revisión. Acá muestra él las famosas líneas B en este niño con una enfermedad intersticial pulmonar,
pero lamentablemente desde el campo de la radiología no hubo mucho. Pero sí, justamente ustedes, los intensivistas, los que hacen ultrasonido en emergencia, hicieron un montón de artículos y cada vez lo usan más y más y más. Y es la verdad, y debemos usarlo, porque todo lo que hacemos pediatría o de alguna otra forma, sabemos que el ultrasonido es excelente, porque no necesitamos dar anestesia o sedar al niño, no tiene radiación, como los niños son pequeñitos es muy fácil penetrarlos. En vez de tener huesos como los adultos, tiene todo cartilaginoso. Tenemos la ventana del timo que nos deja ver bien. Entonces es bastante bueno hacer eso. Pero hemos crecido creyendo que no se puede estudiar el aire con el ultrasonido. Siempre nos enseñaron que el aire es el enemigo del ultrasonido. Pero eso no es tan cierto. Y al revés, justamente cuando patología está presente, ese aire es reemplazado y podemos llegar a entender lo que está pasando. Y lo que hicieron muy bien los intensivistas, especialmente, es aprender los diferentes artefactos que podemos ver en el pulmón normal y en el pulmón anormal. Y en vez de ser desventajas, ellos convirtieron todo esto en ventajas y aprendieron a leer estos artefactos de la misma forma que leen un electrocardiograma. Y eso es lo que debemos todos hacer, tanto los radiólogos como los neonatólogos, como todos aquellos que usan el ultrasonido, especialmente en los niños. El doctor Lichtenstein de Francia fue una de esas personas que realmente pujó para que el ultrasonido pulmonar salga a la luz. Y es verdad, sí, podemos hacer ultrasonido de los pulmones. Y hay data, hay muchos artículos que realmente soportan esto, que realmente es verdad, podemos utilizarlo. Pero es una lástima que solamente los intensivistas son los que lo usan más. ¿Por qué eso? Porque especialmente en el lado de los radiólogos, no sé ustedes, los neonatólogos, pero nosotros estamos acostumbrados a interpretar imágenes anatómicas. Vemos esta es la vesícula biliar. Vemos acá una especie de sombra acústica muy grande y sabemos que es una vesícula biliar llena de cálculos. Sabemos que esto es colelitiasis sin lugar a duda. Acá vemos el coledoco y vemos acá algo ecogénico con sombra y sabemos que esto es una piedra en ese coledoco y por eso el coledoco está dilatado. Pero también los radiólogos sabemos interpretar imágenes que no son anatómicas y ustedes también. Y sabemos que este es un ultrasonido renal y sabemos que este es el pulso tardo-parvo. Sabemos que este es un ultrasonido, por ejemplo, hecho para ver si hay parálisis diafragmática y acá vemos en modo M que el diafragma se está moviendo. Y este es un electrocardiograma y hasta los radiólogos sabemos que esto es una depresión de segmento ST. Entonces sabemos que acá está indicando isquemia. Lo mismo hay que hacer con el ultrasonido pulmonar. Aprender esos sellos radiológicos que nos enseñan cuáles son los problemas, cuándo es normal, cuándo es anormal, y aprender a leerlos y entender el ultrasonido pulmonar. Yo sé, muchos son bastante escépticos, muchos están muy ocupados y dirán, lo lamento mucho, no me vengan con esos cuentos, yo no creo en eso, pero yo les pido que tengan la mente abierta y que sepan que realmente esto no es ciencia espacial, no es nada complicado y que es mucho más simple de lo que todos creemos. El problema es que los intensivistas, cuando hicieron esto, vinieron a lo mejor para publicar, a lo mejor realmente ellos creían en esto, pero vinieron con muchos signos y los hicieron muy complicado para todos nosotros. Pero estos signos son válidos
Yo no los sé todos. En estos dos artículos ustedes pueden encontrar muy buenos estos artículos. Los artículos tienen incluso videos y pueden encontrar muchas de estas explicaciones de estos signos. Pero yo solamente voy a hablar hoy de 9 sellos, 9 signos radiológicos cuando se estudia al pulmón normal y anormal. Y con esto es más que suficiente para entender de qué se trata. Muy importante, antes de que veamos los signos, siempre cuando hagan el ultrasonido y para el follow-up y para saber dónde está la patología, muy importante que siempre usen la misma terminología y que todos sepan de qué estamos hablando. Entonces, pueden decir que ustedes pusieron el transductor paraesternal, subxifoide. Usen la forma que quieran, pero expliquen dónde pusieron el transductor. Otros autores dividen el tórax en 4 zonas. Usen lo que sea, pero todos en su institución deben usar lo mismo para que sea fácil después recrear los problemas si es que los hay. Entonces vamos a empezar a ver los signos. Vamos a empezar con lo que es la línea pleural, la pleural line. ¿Qué es la pleural line? Es esta línea ecogénica que vemos acá. ¿Y por qué es tan ecogénica? Porque estos son los soft tissues, los tejidos blandos del tórax. Estas son las costillas. Este es un corte longitudinal. Y acá estamos entrando entre las costillas, y acá estos son los espacios. Esta es una costilla, otra costilla, por eso vemos la sombra acústica, y acá estamos viendo el pulmón entre las costillas. La línea pleural es esta línea ecogénica. ¿Por qué es tan ecogénica? Porque el haz del ultrasonido viaja a determinada velocidad en los tejidos blandos, y en el aire viaja a otra velocidad. Entonces acá tenemos una interfase que es muy diferente. Es muy diferente la velocidad de que viaje ese haz de ultrasonido en el aire o en los tejidos blancos. Y siempre cuando hay interfaces, siempre vemos algo muy ecogénico en ultrasonido. Esa es la línea pleural. La otra que acá la vemos señalada con las flechas rojas. Otra cosa muy importante para aprender en el ultrasonido pulmonar es el lung sliding, el deslizamiento del pulmón. Espero traducirlo correctamente y si no, díganme, yo encantada. Y es un hecho dinámico, para eso es un hallazgo dinámico y para eso debemos hacer estos cineclips, si no, no lo vamos a ver. Y ven cómo está la línea pleural, es como que tiene brillitos, es como que brilla como si se moviera. Y eso es simplemente el lung sliding, o sea, el deslizamiento del pulmón. ¿Por qué es importante ese deslizamiento del pulmón? Porque si lo vemos, sabemos que no hay neumotórax. Ojo, tienen que tener cuidado porque a veces cuando hay atelectasia masiva o una neumonía masiva, también puede ser que no se mueva. O sea que tengan cuidado. No quiere decir que si está ausente, quiere decir siempre neumotórax, ¿ok? Hay pitfalls, como decimos en inglés. Y la otra líneas que tenemos que aprender son las líneas A. Y las líneas A son estas líneas paralelas. ¿Y por qué se producen? Paralela a la línea pleural. ¿Y por qué las vemos? Y estos son artefactos. Como bien el haz del ultrasonido acá pega tan fuerte y va y vuelve, entonces vemos estos artefactos de reverberación, porque es un reflector muy fuerte a este nivel, la línea pleural. Y esas son las líneas A. Y como ven, ya vimos 3 signos. El 30% de la ponencia de hoy ya la vimos. O sea, como ven, no es tan difícil, tan complicado. Seguimos. Ahora vamos a ver lo que son las líneas B.
¿Qué son las líneas B? Son estos artefactos que vemos acá en línea de cometa. Son estas líneas que vemos entre los espacios. Otra vez, estas son las costillas. Estos son los espacios entre las costillas. Y acá vemos la línea pleural y vemos todas estas líneas B. Por lo general, se dice que hasta 3 son normales, 3, máximo 4. Y lo que vemos que se mueven con el deslizamiento del pulmón y no dejan, cuando se van moviendo, ven que oscurecen las líneas A y no se pueden ver. ¿Por qué son importantes las líneas B? Porque si vemos más de 3, como en este caso que vemos un montón, como todas están packed, todas juntas, entonces quiere decir que algo está mal en ese intersticio. Entonces, en ese intersticio, y son un marker de algún problema en ese pulmón. Por ejemplo, en su caso, en neonatología, lo más común es que ustedes lo vean ya sea en RDS, en deficiencia de surfactante, o en TTN, que sería Transient Tachypnea of the Newborn. No sé bien cómo retención de fluido en los pulmones, no sé bien cómo se traduce eso al español, pero estoy segura que ustedes me entienden. La otra cosa importante, otra vez, es que no las vamos a ver si hay neumotórax. 4, ya vimos cuatro sellos del pulmón. Por ejemplo, yo les quiero decir, nosotros no lo usamos rutinariamente al ultrasonido del pulmón, lo usamos para problemas. Cuando hay problemas, nos piden hacer el ultrasonido. Y este es un niñito de 24, un neonato de solamente 24 semanas. Ahora el neonato tenía ya el Zoom me oscurece, no me deja ver acá, pero el neonato tenía aproximadamente cercano al mes. Y ellos pensaron que acá había un gran pleural effusion, un gran derrame pleural. Y entonces nos pidieron hacer el ultrasonido. Hicimos el ultrasonido, lo único que vemos, montones de líneas B, todas apiladas. Y esto es como se ve RDS. Y les dijimos, acá no hay ningún derrame pleural. Y como ven, las ven que se mueven, vemos todas esas líneas B, no hay derrame pleural. Porque ellos pensaban, si hay un derrame pleural, quiere decir que este niño tiene otro problema, no surfactante deficiency. Y repitieron la radiografía y vemos que no hay ningún derrame pleural. No sé qué artefacto fue ese, pero con esto salvamos al niño de que le hagan una tomografía o algo diferente o algún otro estudio para ver eco del corazón, ecocardiograma, para ver por qué tiene un derrame pleural o alguna otra cosa. Y así es como lo usamos nosotros. Esto es de la literatura, y en este artículo estos autores lo usan, por ejemplo, para estos niños con TTN, con Transient Tachypnea of the Newborn. Ven como apenas nacen, vemos todas estas líneas B bien anchas y no vemos que está completamente coalesciendo esas líneas B, y vemos que al pasar del tiempo y el niño va mejorando, vemos que van apareciendo las líneas A y que el niño está eliminando esos fluidos del pulmón. Otro uso puede ser para linfangiectasia pulmonar, que por lo general está asociada con congenital heart disease, con enfermedades cardíacas congénitas, y lo usan en este grupo de Toronto para ver si realmente el niño tiene linfangiectasia. Y si ven estos quistes pequeñitos, ellos creen que eso se ve en linfangiectasia. Entonces van a ver muchas líneas B y estos quistes pequeñitos. Otro uso muy interesante, y en mi opinión uno de los más importantes, es para ver si hay o no neumotórax. Y el neumotórax, vamos a ver qué es lo que pasa. Este es el pulmón normal y este es el pulmón con el neumotórax. Entonces, en el pulmón normal vemos una que otra línea B, como vemos acá. Vemos el deslizamiento de la línea pleural, el deslizamiento pulmonar. Vemos esos brillitos que vemos en la línea pleural. Vemos que esas líneas B son un poquito, no se ven tan fuertes
como se ven en este lado con el neumotórax. Cuando vemos así, sabemos que hay mucho aire y que por eso viene el haz de ultrasonido, viene, va, vuelve, y vemos esas líneas A muy acentuadas y no más débiles como las vemos en el lado normal. 5, ya vimos 5 sellos. Entonces seguimos. Este es un caso que me prestó la doctora Olga Brook, también para mostrar, este es una persona más adulta, y vemos que lo hacen en casos de trauma. Entonces acá vemos cómo se mueve la línea, el deslizamiento de la línea pleural, ¿sí? Vemos las líneas B, sabemos que si vemos líneas B no hay neumotórax, y acá vemos las líneas A que parecen más acentuadas. Otra cosa muy importante para neumotórax es el lung point, el punto pulmonar, supongo se dirá. Y esto es para explicarles cómo se ve eso, cómo es que se ve. Entonces lo que ustedes van a ver, estos no son del mismo paciente. No sé por qué el video no se mueve, pero acá lo ven clarito lo mismo. Si este sería el paciente, vemos que acá hay neumotórax. Este es el pulmón bien inflado. Acá está mi transductor. Y esta parte del pulmón es el pulmón enfermo. En este caso era un niño con deficiencia de surfactante. Por eso vemos tantas líneas B. Y en este lado vemos todas estas líneas A fuertes. Y en el video veíamos que no se movía. Y eso es porque ve el lung point. El problema es que es muy difícil de identificar este lung point. Es muy lindo si uno lo ve, pero no es tan fácil verlo. En mi opinión, es mucho más útil usar el modo M. Y eso es lo que yo personalmente uso cuando estoy pensando que puede llegar a haber un neumotórax. Entonces, esta es la línea pleural y acá la vemos en el modo M. Estos serían los tejidos blandos del tórax, y estos son los tejidos blandos del tórax. Y acá serían la parte del pulmón. Y como ese pulmón se está moviendo, vemos lo que en inglés le dicen el seashore sign, el signo de la costa. Para mí la costa es más esto, pero como tiene un patrón como granular, como arenoso, por eso lo llaman el signo de la costa. Y esto es normal. Esto, si lo ven, quiere decir que es normal y que no hay neumotórax. Por el contrario, ya vimos 7. Por el contrario, si hay neumotórax, van a ver lo que llamamos en inglés el barcode sign. Y otra vez vemos lo mismo. Esta sería la línea de la pleura. Y como acá hay todo aire, vamos a ver todas estas líneas de barras muy fuertes. Es muy clásico y muy típico y muy fácil de ver. Y yo personalmente, si la pregunta es neumotórax, veo cómo se ve en el grayscale, pero confío más en el signo del barcode para verlo. 8 sellos, ya vimos 8 signos. ¿Cómo será de fácil de ver que hay gente que lo usa cuando transportan traumas en los helicópteros? Y en base a esto van a insertar el chest tube, el thoracotomy tube. O sea, ¿cómo será de fácil de verlo? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un niño de 11 años que tenía fibrosis quística, una exacerbación de su fibrosis quística. Como vemos acá, el niño tiene una neumonía, no hay problema. Pero el problema es que vimos esta línea acá, esta línea clarita acá, y dijimos, esto puede ser un neumotórax. Y si es un neumotórax, hay que internarlo al niño, que es mucho más problemático. Entonces, en la sala de emergencias queríamos que le hagamos una tomografía. Entonces dijimos, no, les ofrecimos hacerle un ultrasonido. Le hicimos un ultrasonido al niño. Vemos todas estas líneas B, por supuesto, porque el niño tiene sus pulmones enfermitos con su fibrosis quística. No vimos nada, vimos todo el seashore sign, el signo de la costa, todo granular, y no vimos ningún neumotórax. Le dijimos, acá no hay neumotórax. Repetimos la radiografía,
la línea no está más. Se ve que era algún artefacto, no sé bien, vemos la neumonía, lo pueden mandar al niño a la casa, pero no hace falta que lo internen por el neumotórax. O sea que esa es la forma que nosotros lo usamos. Otra cosa importante para aprender es cómo se ve la neumonía en ultrasonido. Probablemente ustedes sepan, vemos los broncogramas aéreos, vemos esta arborización en el pulmón, se ve como, parece como el hígado, como ven acá, este es el hígado, este es el pulmón, pero la diferencia es que se ve esta arborización, estos broncogramas aéreos, lo vemos también en ese pulmón que está hepatizado por la neumonía. Y así es como vemos neumonía en ultrasonido. 9 signos, ya vimos 9 sellos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo usamos? Este es un niño una niña de 3 años que fue a uno de estos urgent care, estos salas de emergencia que hay por todos lados acá en los Estados Unidos. Y la verdad que no hicieron un buen trabajo, hicieron una tomografía computada porque no sabían qué estaba pasando acá y no dieron contraste, no es de lo mejor. Y la niña la mandaron al hospital y vino al hospital y querían repetir la tomografía para ver qué está pasando. Ellos no sabían si había un tumor acá, qué es lo que había. Le dijimos, no, nosotros no vamos a repetir esa radiografía, esa tomografía. Hicimos el ultrasonido y acá vemos una cosa muy interesante y muy importante, y esto se llama el broncograma aerodinámico. Y si se fijan acá, ustedes ven las burbujitas de aire, las ven moviéndose. Y si uno ve esas burbujitas de aire moviéndose, esto quiere decir que es neumonía y que no es atelectasia. Y muchas veces cuando ellos nos preguntan, porque es muy diferente, ¿cierto? Si el niño tiene atelectasia o neumonía, y más en un niño con enfermedad de células falciformes como este niño, muchas veces es muy difícil distinguir entre lo que llamamos acute chest syndrome y de la neumonía. Pero acá vemos estas burbujitas, y esto es el valor predictivo positivo del 97% para neumonía. Por supuesto, acá vemos también un derrame pleural con muchas, completamente tabicado, con junk acá, con muchas cosas que no deberían estar. O sea, un derrame pleural bien complejo, y ya sabemos que esta niña tiene neumonía y la tienen que tratar como una neumonía. Y no repetimos la tomografía computada. 9 sellos. Hay bastante, esto es nuevo y hay bastante en el mundo, hay todavía discusión. Este fue un metaanálisis, y en este metaanálisis llegaron a la conclusión que la especificidad es bastante similar con las radiografías para el diagnóstico de neumonía adquirida. Este trabajo de Cincinnati dijo que no, que la sensibilidad puede ser similar, pero la especificidad no lo es, y es mucho más fácil ver en las radiografías de tórax, ver las neumonías. En mi opinión también, yo creo que por lo menos en los Estados Unidos también es mucho más económico hacer una radiografía de tórax que hacer un ultrasonido. Y yo creo que por ahora las radiografías de tórax no van a ir a ningún lado, pero el uno es complementario con el otro. Y en este estudio de Italia vieron también cosas que es bastante interesante, que la verdad que tiene futuro, pero que necesitamos más estudios para realmente usarlo rutinariamente. Todavía las radiografías no se van a ningún lado. Y acá tengo unos ejemplos de casos que pueden llegar a ser problemáticos. Este es un niño que, como ven acá, vino con esta radiografía y no sabíamos bien qué es lo que estaba pasando. Parece que hubiera un gran derrame pleural. Vemos que no sabíamos si era neumonía, qué es lo que está pasando con este niño. Vemos que algo tiene que haber porque el mediastino no está muy desviado para el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces hicimos este ultrasonido. No sé bien qué pasa con mis videoclips, pero
esto es más o menos lo que vimos. Vimos que había en la neumonía imágenes quísticas. Entonces dijimos, esto no es una neumonía. Esto no es la típica neumonía que les mostré yo antes con los broncogramas aéreos, y recomendamos hacer una tomografía, y acá vemos, esto terminó siendo un pleuroblastoma pulmonar. O sea que si algo no encaja, si las piezas del puzzle, del rompecabezas no encajan, yo creo que debemos seguir recomendando hacer la tomografía. Pero hay casos que realmente nos salva la cuestión, ¿sí? Este otro caso que justamente acá vemos el niño no sabíamos bien qué es lo que tenía, no se comportaba como si tuviera una neumonía, y cuando hicimos la tomografía computada, nos llamó la atención que no vemos partes, parecen demasiado sólidas, y vemos broncogramas aéreos en muy pocas partes. La gran mayoría parece muy sólido. Para una neumonía nos gusta ver más estos broncogramas aéreos. Recomendamos justamente hacer la tomografía, y esta es la tomografía que hicimos, y como vemos acá, parece muy sólido. No es la típica apariencia de la neumonía en la tomografía, no estábamos seguros, hicieron biopsia y al final terminó siendo un caso de blastomicosis. Y el diagnóstico en este caso necesitaba biopsia, porque si no, no creo que lo hubiéramos sacado. A lo mejor podrían haber hecho por broncoscopía, pero bueno, no pensamos en ese momento que hubiera sido blastomicosis. Este es otro caso que tuvimos, que vimos acá todo este pulmón colapsado, y vimos algo muy raro en esta base del pulmón. Veíamos que se movía, que parecía como un absceso. No entendíamos bien qué es lo que estaba pasando, y en este caso pedimos una tomografía, y acá vemos que lo que está pasando es que este niño tenía una gran hernia diafragmática, y acá vemos el estómago está siendo herniado en ese hemitórax izquierdo, y el resto del pulmón estaba colapsado. Y lo que veíamos acá es parte de ese estómago con fluido estomacal, con lo que sea que haya ingerido el niño, moviéndose. Ay, perdón. Entonces, para concluir, la ultrasonografía pulmonar es un estudio que es bastante útil. En mi experiencia, nosotros lo usamos como para resolver problemas puntuales, no lo usamos rutinariamente, pero cada vez lo usamos más. Es mucho más simple de lo que ven. No se asusten con tantos signos, no hace falta saber todos esos signos, pero si alguna vez tienen dudas y las piezas del rompecabezas no encajan, no tengan dudas de pedir esa tomografía computada. Y como dice el doctor Coley en su artículo, las imágenes de la tomografía y de la resonancia son muy bellas y muy seductivas, pero tienen radiación. Podemos hacer ultrasonido con menos dinero, sin usar sedación o anestesia, y lo mejor sin usar radiación. Y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Medrano y doctora Sánchez, por la invitación. Y acá estoy para las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctora. Gracias por su presentación. La verdad es como nos dijo un panorama general del tema. Yo sé aquí, bueno, para comentarlo un poco aquí en nuestro país, creo que cada vez somos más los neonatólogos que lo realizamos, y también que estamos interesados en que los mismos residentes de neonatología, cuando egresen, tengan ese conocimiento para que precisamente sea parte del neonatólogo que pueda hacer el diagnóstico y el tratamiento temprano de nuestros pacientes. Vamos a empezar con las preguntas. Aquí nos preguntan qué equipo es el que utiliza usted para realizar el ultrasonido. El equipo que tenemos en in-house, en el hospital. Nosotros tenemos Philips, es todo Philips.
pero no sé si ustedes saben, NEMURS es una organización, tenemos un hospital en Jacksonville, tenemos otro hospital en Delaware, en Wilmington, que es DuPont. Trabajamos todos juntos y, por ejemplo, en Jacksonville ellos tienen GE, General Electric, en Pensacola tienen Toshiba, en DuPont tienen también Philips, como nosotros. Lo pueden hacer con el que ustedes se sientan cómoda. Y lo importante es que ustedes conozcan cómo es su máquina, ¿cierto? Las imágenes, porque, por ejemplo, en mi máquina, yo veo las líneas A no tan fuertes como las veo en el General Electric. No sé por qué es. Y por supuesto, alguien pregunta del ultrasonido portátil, si tiene utilidad. Por supuesto que sí. Hoy hay cada ultrasonido portátil que son, y parece increíble, incluso los Butterfly, esos que son pequeñitos que se los ven en el iPad, es increíble, no se puede creer la resolución. Nuestros equipos en radiología son mejores, sí, es verdad, pero muchas cosas se pueden solucionar con esto. Ok. La doctora Ariadna González va a realizar también algunas preguntas. Sí, por favor. Igual ella es residente de neonatología también, entonces quieren comentarle también a ustedes, a usted las preguntas y los comentarios que tiene. Doctora Ariadna. Sí, muchas gracias. Hola, doctora. Excelente Hola. ponencia. Quiero darle una felicitación por su ponencia. Está muy interesante y yo creo que nos dio puntos muy prácticos para los residentes y los espectadores que estamos viendo esta plática. Mi pregunta va dirigida hacia, bueno, perdón, no me presenté, soy la doctora Ariadna González, soy residente del segundo año de neonatología en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí. Y mi pregunta va dirigida, estudiando su currículum, viendo los estudios que ha realizado, vi que tiene un artículo en donde habla de la parálisis diafragmática en niños y quería saber si usted tiene alguna práctica en cuanto al movimiento del diafragma, a la excursión diafragmática, como predictor para extubación exitosa. Sé que se ha descrito en pacientes adultos que es pues diferente a nuestros pacientes neonatos y quería saber si usted tiene una medición, un número específico o qué opina de este. Nosotros hacemos muchísimo en modo M, ¿cierto? Del diafragma. Justamente cuando fue anteayer tuve un caso de un niñito que tuvo un parto bastante traumático y uno de los diafragmas no se estaba moviendo cuando apenas lo trajeron al hospital y con el tiempo fue moviéndose mejor y yo creo que ya este fin de semana lo iban a mandar para la casa. O sea que lo usamos mucho y vemos en el tiempo, vamos comparando a ver si el niño se va poniendo mejor o si va a necesitar aplicación, ¿no? Plication, no sé cómo se dice, de ese diafragma. Usamos bastante. Para extubación, la verdad que no lo usé. No sabía que se usa para eso y ya si comparte conmigo el artículo estaría encantada, pero la verdad que no sabía que se usa para predecir extubar, eso no lo sabía. Interesante. También nos han preguntado en las preguntas del chat si les podrá hacer favor de decir qué transductor tienen que utilizar para realizar el ultrasonido pulmonar. Bueno, yo uso el transductor lineal porque son pequeñitos, son niños pequeñitos, ¿cierto? Para la neonatología. Yo uso el transductor lineal en Philips es el 512 sería, no sé si ustedes lo llaman así, pero uso el lineal porque se ve mucho mejor con eso en los niños pequeñitos, sí. En los adultos no, tiene que usar ya transductor de abdomen y eso. Pero en los niños pequeñitos, y lo más que puedo, trato de usar el lineal porque se ve mucho mejor. Y la mayoría de las imágenes que les he mostrado son todas hechas con transductor lineal. Gracias. También preguntan, doctora, que la frecuencia en hertz que utiliza de forma ideal para neonatos y a término y prematuros.
También si hay alguna forma de cuantificar el derrame pleural en neonatos y la gravedad igual del neumotórax también. Mire, les voy a mostrar, no lo mostré porque esto yo no tengo experiencia, pero voy a mostrar, hay un artículo, y yo lo tenía en mi presentación. ¿Alcanzan a ver? Sí, ¿no? ¿Ven la presentación Sí, otra vez? Déjeme sí, un segundo doctor. que tengo que salir de la presentación. Y la verdad que no lo mostré porque no lo uso, entonces no quería mostrar algo que no... Espérese un segundo que se me ha... no quería mostrar algo que no uso. Pero este es un artículo, déjeme que haga unhide, y déjeme que haga share, a ver. Y a veces lo muestro porque me parece muy interesante, si quieren tomar nota de este artículo. Y acá me parece muy interesante lo que hace esta gente. Ellos miden así en este corte, agarran ellos y miden la distancia entre la pleura visceral y la base del pulmón, y ellos dicen que el volumen es más o menos esa distancia en milímetros multiplicada por 20. La verdad que yo no lo he usado. Si quieren, alcanzan a ver Sí, y ven el artículo. Y eso es lo que usan esta gente, y yo hablé con uno de estos autores y ellos lo ven muy útil. Pero la verdad que yo no tengo experiencia y por eso lo saqué porque no, de mi presentación, porque la gente me pregunta, entonces yo digo, no lo he usado y no quiero hablar de lo que no sé, pero yo he leído este artículo, acá lo tienen, y a lo mejor ustedes pueden hacer un artículo y ver si realmente sirve. De hecho, sí hay algunos artículos ya neonatos con el derrame pleural y la medición, pero realmente no está todavía como estandarizado o para que nosotros precisamente tomemos alguna decisión, ¿no? En cuanto a puncionar al paciente. Es más bien, tendría Sí, que ser junto con la clínica del paciente y, sí. y precisamente ver si se necesita drenar el derrame o no, pero sí, sí hay algunos artículos. Y también preguntaban, igual de la clasificación de la gravedad de neumotórax. No sé qué experiencia tenga usted en eso. No, eso lo hacemos con las radiografías, no con ultrasonido. El ultrasonido es para cuando hay, más que nada para saber si hay o no neumotórax, si hay una pregunta, pero la cuantificación lo hacemos con las radiografías, no con el... Sí. Por ejemplo, en neonatos nosotros lo que ocupamos es para saber si es el neumotórax a tensión o es un neumotórax más pequeño, si encontramos un signo que le llaman signo del punto pulmonar. Entonces, como nos describió usted en su presentación, donde vemos el pulmón expandido y donde Ujú. vemos neumotórax, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que yo comentaría al doctor que hace la pregunta. De esa manera podemos saber si hay neumotórax a tensión o es un neumotórax más pequeño. Déjeme ver si lo encuentro al videíto ese. Pero justamente ese Lang Point, la persona que me dio este video, que es el doctor Jagla, él me dijo que es muy, o sea, se lo ve justamente con neumotoras pequeñitos, no tan grandes. Eh, Exacto, con neumotórax más entonces, pequeños. sí, claro, ok. Ujú. Entonces no es muy útil, pero nosotros hacemos la cuantificación, la hacemos Con la radiografía. con las radiografías, sí. Ujú. También preguntan si el ultrasonido pulmonar en neonatos, en su experiencia, es eficiente para evaluar la respuesta a fluidos en pacientes que cursan con choque séptico, como lo es en adultos. Mire, por ejemplo, muchas veces si no quieren, miren, no sé si alcanzan a ver acá puse el video y acá me está funcionando, a ver si. Este es para que sepan, ya que lo ven. Sí, Este es el pulmón, la parte del pulmón que está, ay, se me paró ahora. Eh, Disculpe. ¿Por qué no me anda? No lo sé. Bueno, esta es con respecto al fluido, no ujú, tanto, pero yo sé que hay mucha gente que sí, en Europa, no en los Estados Unidos, pero muchos europeos sí lo usan. Y para ver, por ejemplo, si realmente hace falta o no.
yo he escuchado que sí lo usan, nosotros no lo usamos. Entonces no tengo experiencia en eso. Ok. Preguntan igual en cuanto a así es fácil o accesible realizar el estudio en el neonato si está muy irritable, si está tranquilo, si se puede hacer, si está incluso grave. Sí, nosotros hacemos, por supuesto, si vemos que el niño no si está grave, no vamos primero hay que resucitarlo, ¿es cierto? Pero sí lo hacemos y el secreto es poner mucho gel, tener bastante gel para no apretar el tórax del niño, ¿cierto? Entonces uno está como en el aire y no aprieta y no hace daño, ¿cierto? Y bueno, pero en general, para lo que nosotros necesitamos ver, no molesta tanto que el niño esté alterado. Sí, de hecho eso es una de las ventajas, ¿no? Que estando el paciente críticamente enfermo, se puede hacer el ultrasonido. Y por ejemplo, también preguntaban en los neonatos, en nuestra experiencia, y lo que también dice la literatura es que con la parte anterior y parte lateral podemos ver, pues la mayoría de la patología. A menos de que sea muy necesario, pues ya tendríamos que cambiar de posición al paciente, pero realmente así como lo podemos evaluar. Y igual esté tranquilo o esté en llanto, no hay ningún problema. Totalmente de acuerdo. Yo no me ha molestado. Al contrario, es bastante bueno ver cuando el niño se mueve, que uno ve más que el pulmón se mueve, o sea, ayuda a veces. Exactamente. Igual preguntan si tiene usted alguna experiencia utilizando transductores de menos de 7.5 MHz. Es más difícil a esta edad, pero sí, en niños más adultitos, ¿no? En niños de más edad, por supuesto lo hacemos con transductores de menos frecuencia. Menos frecuencia, ¿verdad? Me preguntó, o más frecuencia. Sí, menos frecuencia. Sí, menos frecuencia. No se ve tan bonito, pero se ve, sí. Ok. Y ¿usted qué opina del uso del FAST y EFAST en pacientes pediátricos traumatizados? El FAST del abdomen, o sea, para ver el FAST ultrasound, ¿eso es lo que me están preguntando? No sé si la doctora que preguntó esto, la doctora Margarita Córdoba, quiera ampliar un poquito su pregunta, sí, porque a mí también me queda un poquito ahí de duda. Sí, eso es completamente diferente. Sí, FAST para el abdomen o sea, si uno lo usa para ver si hay líquido libre, para ver si hay un neumotórax, eso está bien. Pero para ver heridas en el hígado, para lacerations, trauma esplénico en el vaso, no es bueno el ultrasound, no lo vemos bien. Para eso es más útil la tomografía computada. Y la verdad que para traumas en los Estados Unidos primero se usa la tomografía computada porque uno pone el paciente, es rápido, va, viene, ¿entiendes? Se usa más que nada, para traumas se usa más que nada para ver si hay laceraciones en el vaso o en el hígado o problemas así, se usa más la tomografía computada. Pero sí, muchas veces hemos usado cuando el niño está muy grave y lo tienen que llevar porque tiene una fractura abierta y algo o un problema, un traumatismo de cráneo muy grave y lo tienen que llevar primero a solucionar eso. Más de una vez nos han pedido que vamos a la sala de operaciones y por lo menos mirar si no hay un gran hemoperitoneo en el abdomen o algo así grave. Ok. Doctora, también nos pregunta el doctor Andrés Fernando Silva si cómo se puede diferenciar la enfermedad de membrana hialina, el déficit de surfactante, versus la pulmonía. Ya nos lo describió un poquito en la plática, pero ¿no lo podrá puntualizar, por favor? Sí, en la enfermedad de membrana hialina, me había olvidado que se dice así, se ven las líneas B, muchas líneas B. Y la neumonía se ve esa consolidación del pulmón que parece como el hígado, se ve la hepatización pulmonar con los broncogramas aéreos
que se ven como esas arborizaciones en el pulmón. Es muy diferente el uno del otro. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Doctora, yo quisiera preguntarle si usted ahí en donde labora, los neonatólogos o los pediatras que están con los pacientes saben realizar el ultrasonido pulmonar o solo ustedes los radiólogos son los que lo realizan. Bueno, hay algunos, no todos, que sí saben, lo hacen, pero a lo mejor no sienten seguro, más de una vez nos llaman. Pero ellos tienen sus aparatos, no dependen de nosotros y lo usan bastante, pero más que nada lo usan para poner líneas, para corroborar que las líneas estén en lugares correctos, cosas así. Pero usan bastante, tanto los de emergencia, los del PICUR, que es el Pediatric Intensive Care Unit, sería la unidad de cuidados intensivos, los neonatólogos. Sí, porque como le comento, igual realmente lo que estamos tratando de hacer aquí en nuestro país igual es que nosotros como neonatólogos, como médicos de cabecera de esos pacientes, sepamos precisamente hacer este tipo de estudios, como por ejemplo el ecocardiograma igual funcional, ¿no? Que sabemos que el cardiólogo es el que tiene que, pues ahora sí que la última palabra, pero precisamente nosotros como tener la primera intención para el diagnóstico y tal vez para que el tratamiento del paciente no sea tan tardío. Entonces, pues la verdad es que creo que tenemos que trabajar en equipo. Sí, sí. yo siempre que puedo los ayudo. O sea, no tengo el tiempo de ir a hacer ellos le dicen ellos hacen el que ellos llaman point of care ultrasound y nosotros hacemos el comprehensive ultrasound, digamos. Ok. Igual aquí comentan que los equipos, creo que es algo que pasa, por ejemplo, en nuestro país, que a veces no todos tenemos acceso a algún equipo de ultrasonido. Por ejemplo, en mi caso, el ultrasonido que yo tengo, pues yo lo compré, no es parte del hospital, porque precisamente también el transductor es diferente. Yo empecé a hacerlo con el transductor convexo y como dice usted, es un poco más difícil, entonces ya me compré yo el lineal y pues la verdad da muy buenas imágenes y se ve todo muy bien. Pero sí, o sea, que cada médico adquiera su equipo, pues sí es un poco costoso y también es difícil tenerlo como ahí a la mano, ¿no? Pero sí. creo que gracias a este tipo de pláticas también nosotros vamos como quitándonos el miedo a utilizarlo y como dice usted, como trabajar en equipo. Le mandan muchas felicitaciones, excelente plática, que dio pues de manera fácil y digerible la charla. Le agradecemos mucho, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí. No, muchas gracias a usted. Y pues la verdad es que no sé si existe alguna otra pregunta. Esperemos que después nos pueda también acompañar alguna otra plática, tal vez de algún tema en específico como tal del ultrasonido, porque es tan amplio que pues también es difícil como ese abordar todo, ¿no? Sí. Lo que me llamó mucho la atención es lo que comentaba de la enterocolitis también, que creo que ya debe ser pues algo que Sí, también hacemos debemos. muchísimo, sí. Sí. Y entonces creo que todavía nosotros en esa parte sí estamos un poco más, nos falta todavía Sí, utilizar eso. nosotros hacemos bastante eso, sí. La próxima entonces. Sí, sí, En- doctora. Encantada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que todos tengan buenas noches. Muchas gracias, doctora. Que esté Muchas muy bien. gracias otra vez por la invitación. Hasta Gracias luego. a todos. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Bye. Bye.